Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener varios temas de actualidad. En un ratito arrancamos con un debate entre un representante, un asesor de la Cámara de Comercio y un representante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, sobre los consejos de salarios. Se abre la última ronda ya de negociaciones de esta administración Mujica, porque el año que viene, al ser año electoral, no habrá negociación salarial. Concretamente, el gobierno ha fijado una serie de pautas, ha advertido sobre la situación macroeconómica, sobre la situación de la economía uruguaya. Se ha hablado de un porcentaje de recuperación real, o sea, por encima de la inflación, que no puede ir más allá del 3%. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, los trabajadores. Vamos a ver que 500.000 de uruguayos prácticamente está ganando menos de 14.000 pesos. Son datos del Instituto Cuesta Duarte. Lo vamos a tener en este debate de esta ronda de salarios que recién comienza y que sobre todo abarca al sector comercio y al sector industria. En el cierre del programa estará Sebastián Giovanelli con su columna hablando de la selección uruguaya, a pocas horas nada más del arribo de los juveniles que jugaron el Mundial de Turquía, donde lograron el vicecampeonato. ¿Es parte esto o no del proceso Tavares, que también ha llevado a que la mayor, por ejemplo, ganara la Copa América y también se colocara cuarta en el Mundial? Pero otros temas de actualidad y que importan al Uruguay son, por ejemplo, lo que está pasando con la educación. Se va a cumplir un mes de la huelga decretada por los docentes de secundaria, que lleva a que no dicten clases quienes siguen ese mandato del gremio en los liceos de Montevideo. En estas horas, un consejero de primaria, hablamos de Daniel Corvo, que es representante de la oposición en el CODICEN, ha dicho que entre un 60 y un 80% de los profesores de UTU y de secundaria están yendo a los liceos, pero los que no van son los alumnos, porque los padres no los envían pensando justamente que no se están dictando clases por el paro de los docentes. Ellos dicen un 30% solamente de los alumnos están concurriendo y en muchos centros de Montevideo se están dictando clases con pocos alumnos. El sindicato mantiene por lo menos hasta el viernes la huelga y han comenzado paros rotativos en educación primaria por los diferentes barrios de la ciudad de Montevideo, mientras la rendición de cuentas se sigue discutiendo a nivel del Parlamento. Vamos a ver un artículo allí del diario El País donde habla justamente de esta situación de la educación y además menciona allí a una lista del gremio docente que plantea su discrepancia con esta huelga que fue decidida por 95 votos contra 57. El 20 de junio fue cuando se decidió comenzar esa huelga. Otro de los temas de estas últimas horas, bueno, se conoció que un fiscal ha pedido la condena para que el caso que lo teníamos aquí en Poder Pensar se dio de los enfermeros asesinos al cierre del año pasado. En este caso, el fiscal ha pedido 16 años para uno de los enfermeros como condena y para otro 14 años. Bajo la paradoja, además, y reconocida por el propio fiscal, que la Junta Médica que asesoró a la justicia dice que no se puede directamente inculpar a los enfermeros por los fallecimientos de estas personas, tanto en una mutualista como en un hospital público, porque, bueno, la situación de salud era muy comprometida, pero sí se puede determinar la intención que tenían de matar. El fiscal ha dicho que en las declaraciones de los propios enfermeros se utilizaban algunos eufemismos. Por ejemplo, uno de ellos hablaba de llevarle paz a los pacientes que estaban en grave estado. El fiscal ha pedido, como les decíamos, 16 años para uno de los enfermeros, para Marcelo Pereira, porque dicen que su caso es mucho más claro, incluso por sus declaraciones y los testimonios y los testigos que hay sobre el caso, además de la pericia psicológica, y 14 años para Ariel Acevedo, el otro acusado. Esto fue en marzo del 2012, recordemos, ser responsables de la muerte de 15 pacientes. Bueno, se conoce entonces el pedido que ha hecho el fiscal, ahora la jueza deberá determinar y también se espera la reacción de la defensa de estos dos enfermeros. Y para cerrar, y antes de irnos a la pausa, vamos a ver un caso internacional del que poco se está hablando, por lo menos aquí en Uruguay, pero que está llamando la atención sobre todo en Centroamérica, porque en Panamá ha sido detenido un barco que venía concretamente desde Cuba, donde se decía venía un cargamento de azúcar que iba rumbo a Corea del Norte. Sin embargo, revisaciones que se hicieron, controles que se hicieron allí en Panamá, en el canal de Panamá, determinaron que debajo de esa carga de azúcar que ustedes están viendo allí, algunas de las fotografías que se están conociendo, venía armamento militar. Se habla de misiles, de algunas también dispositivos de manejo de esos misiles, dispositivos automáticos. El gobierno de Cuba ha salido a reconocer que ha enviado no solo esos misiles,
Hay 5 bodegas en el barco azucarero, hay una sola que se ha revisado y se encontró esto, hay otras 4 que todavía no fueron revisadas, que allí van también 2 aviones, lo reconoció el gobierno de Cuba, y que lo que se estaba haciendo era enviar ese material para ser actualizado en Corea del Norte. Pero hay un detalle no menor: la ONU había prohibido a Corea importar y exportar armas después de que se constató que se estaban realizando ensayos con tecnología nuclear, algo que en su momento impulsó esa sanción el propio Estados Unidos. Bueno, Corea no está habilitada para recibir ese material, ni tampoco para sacar material bélico de sus fronteras. Hay que ver qué es lo que pasa con este barco que está detenido. Hubo resistencia de la propia tripulación del barco, incluso el capitán tuvo un intento de suicidio, según dicen las crónicas internacionales, después que se descubrió esta carga, y en las próximas horas se verá qué es lo que aparece dentro del propio barco, que trae más de un problema además al propio gobierno de Panamá, que es quien ha realizado los controles. Nos vamos a ir a la pausa, después venimos, como les decíamos, con esa mesa donde estará un representante, un asesor de la Cámara de Comercio, un representante del Instituto Cuesta Duarte, y la última ronda de salarios de negociación que se abre en esta administración. Ya volvemos.